No puedo dar mi nombre real, pero me gusta ser Alicia Flores, y desde siempre supe que quería ser actriz. Mi sueño era vivir de la actuación, aunque mi camino nunca fue fácil. No era famosa, ni mi nombre aparecía en grandes películas, pero el arte y la interpretación eran mi pasión desde el colegio. Durante años acepté papeles pequeños, algunas obras de teatro independiente, comerciales y hasta pequeños papeles en telenovelas. Sin embargo, llevaba mucho tiempo estancada, mi carrera no avanzaba y eso me tenía frustrada. En ese momento, tenía a mi lado a un gran hombre que llamaremos Dorian, él era mi pareja desde hacía 5 años. Él siempre me apoyó, pagó mis 2 últimos años de carrera, me levantó del piso muchas veces, él decía que algún día llegaría el momento en que él me vería caminando sobre una alfombra roja. Dorian me tenía mucha fe, decía que talento me sobraba. Y aunque yo sabía que él no entendía del todo mi mundo, siempre tuve su apoyo. Dorian era un hombre estable, predecible, seguro y mi roca en medio de la tormenta que significó perder a mis padres. Él me llevó a terapia, cocinaba para mí, estuvo a punto de perder su trabajo por mí, por cuidarme. Yo olvidé que él era mi vida. Siempre decía que lo único que le importaba era que yo fuera feliz, y yo creía que eso sería suficiente. Un día, recibí una llamada de Mark, mi agente. Él estuvo hablando semanas anteriores de una película que se rodaría en nuestra ciudad con actores locales. Grabé unas pruebas para un papel secundario, sin mucha relevancia, pero era una vitrina muy buena. 15 días después, Mark me llama prácticamente gritando de emoción. Alicia, no te quieren para un papel sin importancia, te quieren como compañera de la protagonista. Es un papel con el que podrás estar en pantalla más de 35 minutos. No habías tenido nada como eso en toda tu carrera, esta es la oportunidad que estábamos esperando. Estallé en emoción. Me habló del director, de la posibilidad de mostrar mi talento a un público más amplio, y de festivales para presentar la película, de cómo esto podría cambiarlo todo en mi carrera. Y luego vino él, pero, había una escena íntima, había besos, y una escena algo fuerte. No era solo sugerente, era explícita, con varias poses, si quieren decirlo así. Pero, según me aseguró Mark, sería artística y bien cuidada al detalle. Esto no es algo vulgar, Alicia. Es cine de calidad. Tú y yo sabemos que estás lista para esto. Muchas actrices famosas lo han hecho, lo sabes, dijo él. Pero yo también sabía de muchas que no se volvieron famosas después de grabar estas escenas. Al colgar, me invadió una mezcla de emoción y miedo. Sabía que aceptar ese papel podría ser el empujón definitivo que mi carrera necesitaba, pero también sabía que podría traer consecuencias en mi relación. Ya tuve esa conversación con Dorian, pero nunca profundizamos en el tema. Aunque él dejó claro que no le gustaba la idea de que yo saliera desnuda en alguna producción, nunca hablamos sobre si yo debería rodar escenas íntimas en alguna película. Eso era mucho más fuerte que salir desnuda y sabía que no sería una conversación fácil con Dorian. Esa noche. Lo preparé todo, su plato favorito, una botella de vino y velas. Quería que estuviéramos relajados antes de tocar el tema. Él llegó y dijo, ¿celebramos algo el día de hoy? Le dije que sí, pero que luego se lo diría. Durante la cena, casi al final, respiré profundo y le dije. Me ofrecieron un papel importante. Es un gran paso para mi carrera, es la oportunidad que esperaba, al fin llegó. Él me abrazó emocionado, me elevó en sus brazos, fue hermosa su reacción, pero luego mi cara cambió. Él preguntó qué pasaba, porque no estaba feliz. Entonces yo le dije, hay algo que debemos hablar. ¿Qué cosa?, me preguntó. Nos sentamos y le serví una copa de vino, y empecé diciendo que mi rol era secundario, pero estaría en la pantalla más de 35 minutos. Era un papel dramático. Soy la compañera de la protagonista, pero hay una escena íntima, muy explícita, pero todo será profesional, artístico. Nada se hará sin cuidado, le expliqué, intentando sonar lo más segura y convencida de lo que decía. Vi cómo sus cejas se fruncieron y su mirada pasó de felicidad a preocupación. Ya hemos hablado de esto, y sabes que yo no me siento cómodo con que tú hagas eso, pero sabes que no es mi decisión, pero lo que pase después si decides hacer esa escena sí lo es. Me quedé callada, mirando al piso, sin decir nada. Él preguntó, ¿lo estás considerando, verdad, Alicia? Tampoco respondí. Él se levantó de la mesa y preguntó, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Alicia,
¿Sabes qué significa esto para nosotros, verdad?, dijo él. Me alteré un poco y casi gritando le dije. No significa nada. Es mi trabajo, Dorian. Yo interpreto personajes, no soy yo en esa escena. Tú eres mi realidad. Es solo una escena, nada es real, no voy a tener relaciones. Dorian se quedó en silencio un momento antes de responder, no sé cómo me siento con esto realmente. Pero si es algo que quieres hacer, no voy a detenerte, dijo él. Luego salió a la calle. Acepté el papel, no se lo dije a Dorian hasta que me dieron el libreto. Ok, ni siquiera se lo dije, él llegó del trabajo y lo vio en mi lado de la cama, pero no lo tocó. Yo me convencí de que lo hacía por mi carrera, que ese papel era lo que estaba esperando y que una oportunidad así no se presentaba 2 veces. También pensé mucho en mi relación con Dorian y creí que sería lo suficientemente fuerte para superar esta situación. Cuando tocó el momento de hablar con Dorian, le mentí. Le dije que había hablado con el director y los productores y que acordamos cortar algunas escenas en las que yo no me sintiera cómoda del todo. Si pensaba hacerlo, pensaba hablar con ellos sobre algunas escenas, pero lo haría una vez estuviera grabando mi parte. Eso no calmó a Dorian, por lo que tuve que mentirle otra vez. Una semana después le dije que habíamos conseguido una doble de cuerpo, que solo sería mi cara la que se vería en las escenas, pero que no sería yo en realidad. Paradójicamente, mi personaje era el de una mujer que ocultaba cosas a su pareja y, en un momento, ella tiene que revelar la verdad y todo se complica. Mentirle a Dorian solo me causó volver a la depresión. Cuando tuve que grabar esas escenas, yo estaba realmente triste, porque nunca logré un acuerdo con el director. Mis escenas dramáticas salieron muy bien, pero la grabación de las relaciones íntimas no fue nada normal, eran intensas, con diálogos subidos de tono. Todo fue profesional, el actor también estaba nervioso, pero colaboró para que todo saliera bien y no tuviéramos que regrabar. Pero aún así, la incomodidad nunca desapareció. Incluso con todas las medidas tomadas en el set para cuidar mi privacidad, no podía dejar de pensar en cómo Dorian reaccionaría cuando viera la película. Me repetía que era solo una actuación, pero con los días el peso de la culpa comenzó a aplastarme, pero tenía que disimular y poner buena cara. Gracias a la protagonista logré un buen contrato, me pagaron más que a los actores hombres. Esto me permitió sumar más dinero a la cuenta que tenía con Dorian, eran nuestros ahorros para casarnos. Las cosas entre él y yo no estaban bien, y yo tenía recaídas con la depresión. Tuve que volver a mi medicación sin decirle nada a Dorian. Cuando mis padres fallecieron en un accidente, estuve 2 años con depresión y perdí el rumbo de mi vida. Necesité mucha medicación y de la ayuda de Dorian para salir de ahí. Mientras más se acercaba el día de la publicación del tráiler, mi ansiedad crecía. 6 meses después de grabar la última escena, nos dijeron que nos enviarían el tráiler a nuestros correos y que debíamos publicarlo en nuestras redes sociales. Mi ansiedad se disparó. Antes de publicar en mis redes ese tráiler, tenía que ver si se veía la parte de las escenas íntimas. Vi cómo quedó y no se veía gran cosa con respecto a los desnudos, pero no pude evitar entrar en un ataque de pánico porque el estreno de la película estaba cerca. Tenía ataques aun cuando estaba durmiendo, tenía pesadillas. Dorian lo atribuyó a mi nerviosismo por saber si tendría éxito la película o no, yo le dije que si era ese el motivo de mi ansiedad. Un mes después recibimos un mensaje todos los que participamos en la película. Nos iríamos a una ciudad vecina a hacer un preestreno en un festival. Le dije a Dorian que solo era una proyección para algunas personas y que él no podría asistir, que solo sería un viaje de 2 días y que regresaría en cuanto todo acabara. El día de la proyección salí llorando del teatro. Las escenas eran fuertes, se enfocaron bastante en mi rostro para ver mis expresiones. No soporté verme, gimiendo con un tipo sobre mí, y eso solo era una escena. Había otras en posiciones que hacían ver las escenas reales. Volví a mi ciudad y le dije a Dorian que todo había salido bien. Luego nos avisaron que iríamos a varios canales como invitados con los demás actores para hablar de la película y promocionarla. De los desnudos mencionábamos poco, solo decíamos que era algo artístico y bien cuidado. La protagonista también estaba nerviosa porque no sabía cómo tomaría su familia verla así, pero a ella le fue mejor que a mí. Ese mes estuvimos en varios sitios y eventos. No vi mucho a Dorian, pero cuando lo veía los domingos, me sentía como si fuera mi último día con él. Hablamos la noche antes del estreno de la película, y acordamos que iríamos a verla juntos. Sabía que tenía que prevenirlo sobre las escenas,
pero no tuve el valor para hacerlo. Llegó el día del estreno y, cuando la película salió, la escena íntima se convirtió en lo más comentado del Internet. Clips de esa parte grabada con celulares inundaron todas las redes sociales. Ni siquiera se hablaba de mi actuación dramática, de las emociones que transmití en el resto de la película. Solo se hablaba de las escenas de la protagonista y la mía. Ella tuvo 2 escenas más de ese tipo, pero la mía era la más intensa. Mi nombre comenzó a aparecer en Internet, pero no por las razones que había soñado. Los comentarios en Internet eran brutales y asquerosos. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de mis familiares. En la noche del día del estreno de la película yo estaba encerrada en mi habitación, sentada en el piso llorando. En todo el día Dorian no me había respondido ni un mensaje ni una llamada. Dorian llegó a la casa muy serio y sin decir nada al principio. Cuando lo vi entrar con esa expresión en su rostro, lloré. Él preguntó, «¿Eres tú, verdad? ¿No usaron una doble como dijiste que lo harían, verdad?» Ya no pude mentir más, «Lo siento mucho, Dorian, tienes razón, soy yo». Le pedí que no me abandonara. Le pedí una oportunidad para darle una explicación, pero él sacó sus maletas y empezó a empacar. Yo lloraba y trataba de detenerlo. Él giró y gritó que le había faltado el respeto en todos los niveles, que había mentido y ocultado cosas, y que lo que vio fue asqueroso. «Te felicito, estás en todos lados ahora, todos hablan de ti y de ese tipo. Felicidades, gran actuación». Me arrodillé, grité que se quedara, que haría lo que fuera necesario para obtener su perdón, pero él no paró de hacer sus maletas. Lo sujeté del brazo hasta el último segundo, cuando él estaba por abrir la puerta de la habitación. Dorian me tomó del brazo y me arrojó a la cama, y se fue. Esa misma noche lo llamé varias veces, lo busqué personalmente. Intenté varias veces hablar sobre lo que pasó y de cómo podíamos superarlo, pero él decía que no estaba interesado en arreglar nada. No me bloqueó, me respondía a los mensajes. Yo sé que él también me extrañaba, pero nunca quiso sentarse a hablar sobre nosotros. Luego de 6 meses dejó de responder. En sus redes descubrí que estaba saliendo con otra mujer. Desde ese día, mi lucha por superar la depresión fue titánica. Necesité el apoyo de mi familia, incluso la protagonista de la película me apoyó. Estuve en su casa varias veces, hablamos mucho sobre cómo superar mi depresión. Pero nuestro trabajo no acababa aún. Estuvimos en varios programas como invitadas mostrando una sonrisa, pero por dentro me estaba muriendo. Nadie sabe lo que he pasado para superar este capítulo de mi vida. Con el tiempo, mi carrera tomó un giro extraño. Los directores y productores que antes me ignoraban ahora me buscaban, pero no para ofrecerme roles que me hicieran crecer como actriz, sino para cosas más superficiales, donde debía repetir las escenas que hice en la película, otras con solo desnudos. Tuve que rechazar muchos papeles, la gente incluso pensó que me había retirado. Me di cuenta de que la escena que supuestamente impulsaría mi carrera me había encasillado en esa escena. Años después, cuando alguien busca mi nombre en Internet, lo primero que aparece es esa parte de la película. No importaba lo que intentara, parecía imposible desligarme de ella. He trabajado en novelas después de la película, en otras producciones, pero la gente solo me recuerda por esa escena. Ver solo esa parte de la película me duele mucho, me arde el corazón por lo que perdí. Cuando algún colega o periodista menciona esa película, solo sonrío y digo que es algo que se hizo con mucho cuidado y que lo que se ve no es más que efectos de cámara. Pero la razón por la que escribo esto ahora, luego de años de haber hecho esa película, es porque hace poco Dorian vino a la ciudad con su novia y se casó en la iglesia en la que yo soñaba casarme con él. Esa creo que fue su venganza. Si tengo que ser sincera, debo decir que no lo he superado. Siento que le pagué muy mal todo el apoyo que él me dio, y de alguna manera siento que le fui infiel. Que otro hombre golpeara su pelvis sobre mis caderas desnudas y el ruido que hace ese contacto de piel con piel, a pesar de ser una película bien cuidada en ese aspecto, no es fácil de sobrellevar. Incluso yo he necesitado terapia para sobrellevar ese ruido que se metió en mi cabeza y no quiso salir. Ya no soporto que me pregunten sobre esa escena. Mi última relación terminó porque mi pareja, una persona muy respetada del ambiente artístico, en una ocasión, mientras manteníamos relaciones íntimas, empezó a recitar las líneas que decía el actor con el que grabé las escenas íntimas de la película, y pretendió que yo también dijera mis líneas de esa escena. Me paralicé completamente. Paré todo en ese momento y me puse a llorar.
Le grité que era un maldito enfermo. Él trató de disculparse, pero yo terminé la relación en ese mismo momento. Nunca más le respondí una llamada. Ahora sé que este hombre solo estuvo conmigo por el morbo. Dorian se casó. Me dolió mucho que lo hiciera en la misma iglesia en la que tenemos una historia. Fue ahí que nos conocimos. Pero al mismo tiempo me sentí feliz por él. Se merecía a alguien que pudiera darle felicidad y estabilidad. Ellos ya tienen una niña muy hermosa. Nuestros amigos en común creen que ya lo he superado, pero no es verdad. Soy actriz y sé cómo fingir la felicidad y es así como me muestro ante todos, feliz. Envidio mucho a la mujer que está con Dorian y que pudo darle una hija. Hace poco me fui de vacaciones con la protagonista de la película con el objetivo de distraerme de lo que estaba pasando. Hablamos mucho y ella me sugirió que escribiera mi historia, y tal vez así pueda dejar ir esa etapa de mi vida. Entonces decidí contar esta parte de mi vida aquí. Escribí con honestidad y con el corazón. Tomé una decisión creyendo que era lo mejor para mi carrera, pero no consideré lo que perdería. Esa escena definió mi vida y mi carrera más de lo que pensé, pero no la definió de la mejor manera, porque casi me destruye por completo. Pero aprendí que algunas oportunidades tienen un precio demasiado alto. Dorian ha establecido su residencia aquí en la ciudad. Sé que en algún momento lo encontraré, y tal vez tengamos un momento para hablar. No es mi intención meterme como una tercera persona en su relación, sino para disculparme por haber traicionado todo lo que planeamos y lo que fuimos una vez. Y si no quiere hablar conmigo, yo lo entenderé. No quiero decir que lo voy a buscar, ni espero que él me busque, solo que si la vida nos da la oportunidad de hablar, así será. Ok, entonces. Espero que si alguna mujer que está a punto de hacer lo que yo hice, si tiene pareja, tome en cuenta mi historia y lo hable mucho con él, porque esto se quedará en internet por un largo tiempo, y muchas veces es algo que no se puede superar, no solo por nosotras mismas, sino por las personas que siempre nos recordarán esa etapa de nuestra vida. Bien, este es el final, gracias por tomarte el tiempo de leerme, cuídense mucho.